Bienvenidos. El día de hoy queremos abordar un tema que nos parece muy relevante, la familia, núcleo de nuestra sociedad. Y para eso hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a entender, a comprender a profundidad este concepto tan relevante para todos nosotros. Quiero dar la bienvenida a la maestra Jacobet Rosas. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Estamos para servirle. Encantados de tenerla aquí con nosotros. Y al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias. Maestra, ¿cuál es el concepto que podríamos utilizar para definir la familia en pleno siglo XXI? Sí, mire, hablar de familia en la actualidad como algo singular, pues ya no nos podría proveer, ¿verdad?, para poder entender y conceptualizar la diversidad de familias que en la actualidad hay. Entonces, hablar de familia como única, pues ya no hay, porque hay muchos arreglos familiares. Y podemos decir que la familia, pues, es una construcción social, ¿no?, económica, política, en donde convergen, pues, muchos aspectos, desde lo cultural, desde lo afectivo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el cuidado, con la crianza. Entonces, para mí el concepto de familia como único concepto, podríamos decir que no abarcaría el resto, ¿no?, de arreglos familiares que en la actualidad hay. Sin embargo, doctor Soto Lamadrid, desde el punto de vista legal, sí hay conceptos muy precisos de qué se define como una familia frente a la ley, ¿no? Fíjate, no todos los códigos tienen una definición de familia y, como bien decía nuestra amiga psicóloga, no es posible hacerlo. Se ha trabajado mucho, libros de texto lo dicen, en la familia amplia o extendida, donde varias generaciones vivían juntos, abuelos, hijos y nietos, con sus cónyuges, como una fórmula patrimonial de otros tiempos de poder producir en conjunto y mantenerse del producto creado. Otros dicen que esa familia patriarcal o amplia evolucionó a la familia nuclear de estos días, que está compuesta por el padre, la madre y los hijos, y algún pariente que pase por ahí por la temporada, ¿no? En realidad esos son conceptos muy genéricos, ¿no? La forma en que se constituye la familia, las dos vías por las cuales se puede crear, han evolucionado muchísimo en el siglo pasado y particularmente lo que va de porque bueno, a la familia se le crea en origen, hace 20.000 años, por una madre y un hijo, la familia monoparental. Por lo tanto, el principio de toda familia es el vínculo genético. Y no un papá, una mamá y un hijo, sino una mamá y un hijo. En aquellos tiempos los hombres no sabían que vía cópula se podía producir descendencia propia también. Entonces, por ahí nace la familia. Esa familia que hoy nos preocupa tanto, sobre todo en América Latina, de la familia monoparental, de madre y el hijo, fue así como empezó la familia hace muchos miles de años, ¿está bien? Con el paso del tiempo, también se considera familia la unión de un hombre y una mujer que se vinculan permanentemente por motivos eróticos, de forma permanente y con fines sexuales para permanecer, no sé, todo el tiempo posible. También es un vínculo permanente con fines eróticos, donde ambos miembros de la pareja se unen para protegerse, para respetarse, también para ayudarse. Obviamente, este vínculo no tiene que nacer del matrimonio necesariamente. De hecho, en épocas antiguas no se conocía el matrimonio. Los primeros cristianos se casaban ante Dios, solos o con testigos, sin ritos. Pero la verdad es que la familia nace ahora en nuestro tiempo o del matrimonio, como parece lo más respetable en la sociedad, del concubinato, que lo es y jurídicamente está reglamentado, pero también podrían nacer de los matrimonios homosexuales que ya están en vía de legitimación en México también. Por lo tanto, la vía del vínculo afectivo permanente puede ser cualquiera de esas tres. Lo que ha más evolucionado sin duda es la familia que nace de un eventual lazo también entre padres e hijos. Pueden ser los dos padres y el hijo, puede ser un padre, la madre normalmente y el hijo, pero las maneras de llegar a ese vínculo son muchísimas. La genética, en donde el hijo y la madre tienen un vínculo biológico de tipo sanguíneo o consanguíneo, y eventualmente el padre que pudiera estar presente, pero hay evolucionado los vínculos de este tipo en el derecho en forma extraordinaria en el siglo XXI. Además de la adopción que todos conocemos y que es de muy antigua data
en donde no existe el vínculo genético, pero sí una voluntad de parte de los adoptantes respecto del adoptado. Hoy está abriéndose paso, y ya hay muchos códigos que lo reglamentan, un nuevo tema, el de la voluntad procreacional. Es decir, la voluntad de uno o ambos padres de tener hijos por vía de métodos de fecundación artificial, inseminación artificial, mecanismos pues tecnológicos para poder reproducirse, incluso recurriendo al arrendamiento de vientres también, o de úteros también, madre portadora. Entonces, estas vías son interesantes. Y todavía más, una antigua forma de crear familia que no se había notado en los códigos y ya está surgiendo de nuevo, es el acogimiento de menores o afiliación, es decir, una forma de adopción de facto. Si el concubinato es un matrimonio de hecho, la adopción de hecho es esa antiquísima fórmula en donde una madre o una pareja recogen a un niño abandonado, que se lo regalan, que lo encuentran por ahí sin nadie que lo cuide, y lo hacen su hijo como si fuera su hijo, pero se llama afiliación, y bueno, a lo largo del tiempo también lo tratan como hijo. Entonces, las fuentes son muchas de la familia. Por un lado vemos pues todas estas diversidades de maneras en que se compone una familia, pero el otro tema es que el medio social alrededor está teniendo una gran influencia en las familias y esto está, digamos, incidiendo también en su transformación. ¿Cuáles podrían ser estas transformaciones, maestra? Pues una de las transformaciones a nivel demográfico pues tiene que ver con el número, ¿no?, de los integrantes de la familia. Como comentaba el doctor, anteriormente pues eran familias numerosas porque pues también lo requería, ¿no?, para la cuestión del tipo de producción que como familia se tenía. Vemos ahora pues en muchos casos, ¿verdad?, familias reducidas. Vemos también que ha disminuido la edad o ha aumentado la edad para contraer pues a veces las relaciones de pareja y también la procreación. Vemos también un alto índice en lo que es la esperanza de vida y con esto también el crecimiento de la población de adultos mayores y que conforman también parte pues de lo que es la familia. Por otro lado, pues todos los cambios, ¿no?, a nivel económico, lo que tiene que ver también pues con la forma de este nuevo sistema globalizador, en donde pues entra en juego mucho también las otras culturas junto con lo que es la identidad, ¿no?, del propio mexicano. La cuestión del empleo, que muchos también tienen que salir fuera de sus hogares y incluso de los países, ¿no?, lo que es la migración tanto interna como extranacional, y que con ello también pues la familia se ve repercutida en la cuestión de su estructura y de su dinámica y de todo lo que es la forma de convivencia, ¿no?, que al interior se tiene. También el cambio de la incorporación pues de la mujer al mercado de trabajo, que esto pues no es nuevo, pero que ahora tiene que cumplir intenso, de alguna manera esa doble jornada, o que incluso, ¿verdad?, los miembros adultos del hogar salen y estos cambios también repercuten porque hay una población infantil que se queda sin la atención, el cuidado, la supervisión, más que nada, ¿no?, de la familia, que es una de las funciones que le corresponde. Me da la impresión que es una institución que sigue fuerte y vigente, como parte de la organización de la sociedad. Sí, o sea, la familia se adapta, cambia, se transforma. Exactamente, más que hablar de que la familia está en extinción o algo de este tipo, estaríamos hablando de que hay cambios en cuanto a la adaptación de la familia a los cambios externos, ¿no?, y internos que también tienen que haber precisamente por ello, ¿no?, por la cuestión del trabajo, que es la cuestión económica, de reajustar algunos de los roles también que tradicionalmente se tenían, o lo que es la figura de la familia patriarcal, ¿no?, donde mamá quedaba al cuidado de los hijos, el padre salía a buscar lo que es el sustento económico, los hijos de alguna manera pues estaban cumpliendo con un rol a veces en casa, ¿no?, y cuando más en las sociedades urbanas o suburbanas, pues lo que sería el rol de salir a la escolarización, ¿no?, de los que tienen acceso a veces a ello. Muy bien. Por otro lado, doctor Sotolamadrid, la forma en que la ley ha tratado a la familia ha ido evolucionando, ¿no?, en el tiempo y ha empezado a entrar una fase, ¿cómo podríamos decir?, de mayor concentración en el concepto de familia con los códigos de familia, ¿no? Mira,
Si existe algún concepto más protegido y inmutable, si fuera posible, por la Iglesia y grupos conservadores, sería la familia. Los grandes cambios que se han dado en ella se han arrancado por la fuerza, también por la realidad, por la evolución de los valores. Pero la verdad es que sí, sin duda alguna, lo que más ha evolucionado, y hablemos de este siglo, es la familia incluso a nivel legislativo. Con la advertencia de que primero ocurre el cambio en la sociedad y luego a regañadientes el legislador lo sigue en todo o en parte. Es un tema muy controversial, ¿no? Es controversial, pero yo creo que ahorita hay una apertura increíble, aún hasta de los grupos religiosos que más protegen un estatus de familia, una forma de familia, porque la ciencia vino en auxilio del derecho de familia y lo revolucionó. Yo creo que el que más ha modificado a la familia, desde alguna manera, también ha sido precisamente la medicina. Fue la medicina lo que nos enseñó cómo crear métodos anticonceptivos, lo cual obviamente revolucionó la familia, como decía la maestra, porque redujo el número de hijos por necesidades económicas también, y bueno, eso fue posible gracias a esos métodos. Teníamos problemas para reproducirnos, parejas estériles hay en todo el mundo. Se habla que entre el 10 y el 15% en esta época, por el uso de anticonceptivos, abortos tempranos, uso de drogas, alimentos enlatados y otras cosas. Y esa gente que no puede reproducirse sufre una terrible angustia, una tendencia, una necesidad a buscar la reproducción, a tener todo el placer de ser padres. Y eso lo logramos por los métodos de inseminación y fecundación artificial que antes decíamos. Otra vez un aporte de la medicina, haciendo posible la reproducción asistida, pero dentro de esa reproducción asistida creó muchos problemas también de familia. ¿De quién es el hijo? Si el gameto, si el semen no es del marido, sino de otro, hablamos de inseminación y fecundación heterólogas, con material ajeno. Pocos códigos, pues ya están surgiendo códigos, el de Sonora, que dicen, no, quien autoriza la inseminación de su esposa con material ajeno, o la esposa que acepta que se le introduzca un óvulo fecundado ajeno, también esos son los padres para todos los efectos jurídicos. Entonces es una revolución en el mundo de la familia, el hablar de la voluntad procreacional, que obviamente es posible solo gracias al aporte de la ciencia. Durante muchísimos siglos hemos tenido, y el siglo XX fue terrible, todos los países de América Latina, no digo de Asia y de África, querían identificar al padre extramatrimonial. Disminuyen lo posible las madres solteras, más que por ellas, por los efectos que tiene sobre el hijo, la ausencia de un padre en lo económico y en lo conductual. Bien, he aquí que viene otra aportación de la medicina, la prueba del ADN, también, con lo cual podemos identificar con muy poco margen de error quién sí es el padre de una criatura. Claro, el código dice, si no te puedo obligar a que te sometas a la prueba biológica, te extraen cabello, un poco de sangre, alguna cosa de saliva de tu boca, entonces te niegas a someterte a la prueba biológica, presumo la paternidad y te imputo al hijo con todos los efectos patrimoniales que eso significa. Entonces, fíjate cómo la ciencia nos ha venido arrastrando poco a poco con toda la evolución. Pero también un poco los valores de libertad, derecho a realizarte, derecho a obtener su personalidad, ajustar tu personalidad, derecho a la libertad, por ejemplo, derecho a la no discriminación, ha producido, desde ahora mismo, recordemos, el matrimonio homosexual en México y en otros 15 países del mundo que están legitimados, la adopción por homosexuales, que ha sido una revolución en el mundo de los valores. Aquí no tiene nada que ver la genética, sino los derechos humanos, el derecho a la no discriminación, que obviamente han alterado la estructura de la familia también. Entonces, estamos viviendo algo espectacular. No creo que ningún derecho sectorial de México y del mundo haya evolucionado tanto como el derecho de familia en el siglo pasado, finales, y en este siglo. Tanto que en este momento en México ya hay 8 códigos de familia, extraídos de los códigos civiles donde antes se alojaban todos los temas de familia. Y estamos a punto, quizás en este año, de ver el 9º código en Baja California Sur. Hay una tendencia, pues, a extraer de los códigos civiles todo el tema de familia, no para separarlo solamente por el placer de que sean 2 códigos, sino para que al extraerlo modernicemos el derecho de familia, busquemos soluciones a problemas, también avancemos desde el punto de vista de los valores también sobre este tema, ¿no? Entonces, yo creo que hoy este siglo es el siglo de la familia, sin duda alguna, nos guste o no nos guste. Sin embargo, una cosa preguntabas hace un momento, ¿y la familia sigue siendo válida? Tantas formas en que adopta la familia
significa que la familia ya no es la misma, que se está perdiendo la familia, que se diluye la familia, que ya no es la misma. Yo te digo, está cambiando la forma de familia, la estructura de la familia, la dinámica de la familia. La madre sale a trabajar o el padre se queda ahí también, pero la familia no ha cambiado en su objeto. Los fines de la familia son desde siempre, pues son casi connaturales al hombre, en lo que toca a la relación entre cónyuges que forman una familia. Cuando tú te casas, formas familia, aunque todavía no vengan hijos. Tú y tu esposa son una familia. Los hermanos, después que los padres mueren, si viven juntos, son una familia. Y obviamente la famosa figura de la familia nuclear, padre, madre, hijos, pues es la más atractiva para esta sociedad, sobre todo la mexicana. Sin embargo, la familia cambia de forma, modifica su dinámica, reduce el número de sus hijos también, pero no cambia en cuáles son sus funciones. Exacto. Y como no cambian las funciones de la familia, podemos decir, bueno, que la familia cambie como tenga que cambiar, también hay una cierta libertad para estructurar la relación con otros, pero que respeten las grandes funciones de la familia. Y esas funciones, hablamos de ellas cuando tú quieras, un poco tienes que separarla por subsistemas familiares. La familia es un sistema, el sistema conyugal es uno, el subsistema paterno-filial es el otro, y el subsistema fraterno es otro. Entonces, cuando hablemos de esos subsistemas, que es muy bonito y que ayuda mucho a la gente para entender su posición en la familia, verás cómo en el fondo, la familia no ha cambiado. Así es. Muy bien, estamos hablando sobre el tema de la familia. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, seguimos hablando sobre el tema de la familia. La familia no deja de ser una base de nuestra sociedad y no deja de ser vigente y fuerte. Sin embargo, ha evolucionado, se está transformando junto a los tiempos. Y algo muy interesante, doctor Soto Lamadrid, es ver cuáles son las funciones que se cubren en una familia, ¿no? También estos se han vuelto también más, digamos, se han ido precisando en el tiempo, ¿no? Sí, bueno, aportes de la psicología y de la sociología, y luego el derecho que llega siempre al final, hace que la primera manifestación de la familia sea la pareja. También. ¿Cuál pareja? Bueno, la pareja sexual permanente. Iba a decir heterosexual, pero ya no me atrevo a decirlo porque el matrimonio homosexual ya llegó a México. Pero esa pareja que se une con fines eróticos y para convivir permanentemente, tiene ciertas características. Para que sea una verdadera pareja a nivel de familia, tiene que cohabitar también en el mismo lugar, debe convivir, debe de protegerse recíprocamente y debe respetarse recíprocamente también. Entonces, la cohabitación doméstica y sexual es la característica principal. Su pretensión de lejanía en el tiempo, o sea, de prolongación en el tiempo, no para toda la vida, como dicen los cuentos de hadas, pero sí, por lo menos con la pretensión de que sea permanente, es una segunda característica, y el respeto también entre los cónyuges. También. Y podrán ser hombres y parejas homosexuales o heterosexuales, pero las mismas reglas rigen para ello. Cohabitar también en forma permanente, cooperar entre sí, resolver sus problemas recíprocos y respetarse. Si te observas las causales de divorcio de todos los códigos del mundo, verás que allí hay una serie de causales que tienen que ver con el abandono, falta de cohabitación, con el incumplimiento de obligaciones familiares, falta de cooperación, y la mayoría de las causales tienen que ver con la falta de respeto. De 14, 16 causales, 10 son siempre de injuria. También maltratos, injurias, adulterio, que es una forma de injuria, y otras más. Por lo tanto, se entiende pues que cualquiera que sea la forma que adopta la pareja, debe respetar esas funciones. Por eso descubrimos tardíamente, que aquel antiguo concubinato que todos rechazábamos como inmoral, que la Iglesia Católica nos decía que había que separarnos de los concubinos, que la Iglesia hace muchos años perseguía y separaba por la fuerza seglar cuando no se casaban por la Iglesia, hoy aparece a nuestros ojos como un matrimonio respetable, con una fórmula de familia respetable que habíamos ignorado y rechazado por mucho tiempo por una sola razón. Descubrimos que cumple las mismas funciones también del matrimonio, del sistema conyugal. Entonces, ¿por qué habríamos de rechazar a la pareja de concubinos si cohabitan permanentemente en forma doméstica y sexual, si cooperan entre sí, se dan alimentos, se apoyan en las enfermedades y moralmente y se respetan? ¿Qué diferencia hay entre concubinato y matrimonio? Funcionalmente ninguna. A lo mejor un papel de por medio, ¿no? Formalidades, pero no sustancialmente. Y eso ha hecho que algunos códigos
el Código de Familia de Sonora, entre otros, haya multiplicado los derechos que antes se le reconocían a los concubinos, ¿sí me entendemos? Por ejemplo, se les dio como limosna alimentos mientras dure el concubinato. Luego se avanzó un poco diciendo, bueno, puedes heredar también un concubino al otro si no hay otras personas, si no está unido en matrimonio. Hoy el Código de Sonora dice, no, pero además tienes el derecho a repartir bienes. Cuando los concubinos se separen, tienen que repartir bienes como si se tratara de una sociedad legal, matrimonial. Una especie de patrimonio concubinario que no se había creado en el mundo por esa torpe concepción de que el concubinato es una fórmula bizarra, negativa e inmoral de matrimonio. ¿Sí entendemos? Entonces, ahí tienes una evolución de las ideas respecto al subsistema también conyugal que se incluye el concubinario, para empezar, ¿no? Y esta evolución, estos nuevos tiempos también traen problemáticas muy específicas. Maestra Rosas, ¿cuáles serían las problemáticas que actualmente están padeciendo las familias? Bueno, el impacto que ha tenido, ¿verdad?, todos estos cambios, pues desafortunadamente no todas las familias tienen los mismos recursos en cuanto a hacerle frente. Recursos pues económicos, recursos también afectivos, recursos educativos. Entonces ha repercutido a nivel del interior de ellos, ¿no? Hay un reacomodo y en muchas ocasiones pues hay lucha también dentro de la familia de poder y se crean pues algunas problemáticas que tienen que ver con la violencia doméstica, aunado a la cuestión también de las altas índices de desempleo, pues vemos, ¿verdad?, población que está desocupada, principalmente pues un gran número de varones, tanto jóvenes como adultos, y esto también ha permeado, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el consumo no quiere decir que sea un factor únicamente el que cause, ¿verdad?, estos problemas. Las sociedades los problemas sociales son multicausales y no hay una sola causa, sino que puede, ¿verdad?, existir pues bastante entramado ahí el aspecto social. Pero sí se ve también que la familia ha estado siendo impactada muy fuertemente en cuanto al consumo de alcohol, el consumo de adicciones, que vemos que hay familias que por lo menos un miembro, ¿verdad?, de ellos tiene problemas de este tipo de salud, las relaciones en cuanto a también la cuestión de las tareas domésticas al interior del hogar, que son temas de conflicto, como en la familia pueden surgir sentimientos y comportamientos de solidaridad, también pueden existir conflictos que se tienen que ir resolviendo y que si la familia no está con la capacidad para ello, pues sí se genera bastante problemática, ¿no? Que se vive al interior de la familia, que anteriormente o que lo denominamos como ese ámbito privado, pero que también de alguna manera está saliendo hacia lo público. No somos entes aislados, estamos todos en interacción y pues vemos también, ¿verdad?, que muchos menores, jovencitos, pues eso también se está reflejando a nivel de las comunidades en donde habitan, de los otros grupos en los que también interactúan, como escuelas, etcétera, ¿no? Y pues estamos viendo una sociedad desgraciadamente con bastantes índices de violencia, en donde no hay una cultura de la construcción de paz, sino al contrario, ¿no?, de si se me hace, yo hago, y de alguna manera pues estos aspectos de sobrevivencia, pero no de una manera solidaria, sino viviendo al día, pero pudiéramos decir así como una cadena también del más fuerte, ¿no? Y eso también ha incidido fuertemente en los roles, ¿no? Ya los roles padre, madre, hijos y la interacción entre ellos también tienen cambios sustantivos, ¿no? Exacto, como lo comentaba, si lo vemos desde el punto de vista que la familia es un sistema, pues hay también sus reacomodos, ¿no? Si hay un cambio en uno de los miembros, pues esto va a repercutir en el resto del sistema. Y sí, los roles tienen que ir modificándose y adaptándose a las nuevas
necesidades y cuestiones que la familia está enfrentando, porque no podemos seguir con las mismas formas de querer resolver conflictos, la cuestión también de los miembros que se les pueda dar la oportunidad de aportar algo para la solución de la problemática, que es un término que se acuña, ¿verdad?, que es la democratización de la familia, en donde todos los miembros pues tienen una participación activa y que si uno de ellos también no aporta algo, pues el resto del grupo se ve afectado, ¿no? Sí, estamos hablando sobre el tema de la familia. Vamos a continuar conversando con nuestros invitados en un momento más. Seguimos platicando sobre el tema de la familia. Yo quiero aprovechar aquí la presencia del doctor Sotolamadrid para decir cuáles son, hemos hablado pues de las funciones de los diferentes subsistemas, pero cuáles podrían ser las disfunciones que existen en los mismos. Bueno, habíamos empezado a hablar del subsistema conyugal o concubinario, ¿no? También con sus propias funciones. Pero bueno, cuando, como ocurre ahora, las jóvenes se casan, no tan jóvenes como en otras épocas, a los 14, a los 16 años, se casan mucho más tardíamente. Hemos visto una evolución sociológica de la familia en donde el varón principalmente pospone el momento del matrimonio y la mujer también respecto de otras épocas. También el varón a los 28, la mujer a los 25, y es aceptable en esta sociedad. En las sociedades antiguas no, tienes que estar casado para entonces. El problema no es este, no es la dilación para contraer matrimonio, el problema en absoluto. Creo que deberíamos llegar con mayor responsabilidad a esta época. El problema es que los jóvenes, particularmente los varones, han perdido el concepto de proveedores que antes se les asignó. También no son tan responsables como fueron sus padres o sus abuelos. Las mujeres, al incursionar en el mundo del trabajo, tampoco los necesitan del todo. El varón ya no es tan importante por razón de la proveeduría, sino por otros factores. Pero el problema mayor del matrimonio es que se llega por motivos equivocados. El noviazgo es la fase más fraudulenta de las relaciones humanas. Cada uno evade mostrarse como es y sus defectos, se casan y eso se descubren después del matrimonio y obviamente serán causa de conflictos. Hoy se está llegando más fácil al divorcio. Primero porque ya hay divorcio y antes no había divorcio. Segundo, porque la Corte misma ha intervenido en el tema del divorcio de una manera dudosa, discutible. Durante 100 años, o menos quizás, la Corte estuvo creando criterios sobre las causales de divorcio, sus condiciones, sus efectos, y de repente, 2 años atrás, dicen no, en absoluto. Si el demandante no demuestra la causal de divorcio, el juez de todas maneras debe divorciarlos también cuando descubra pues, que ya no hay matrimonio, que no quieren vivir juntos, aunque no se pruebe la causal de divorcio, y abrió las puertas de cuajo y se está aplicando en Sonora, aunque no esté en la ley, el divorcio encausado, el divorcio sin causa, el divorcio unilateral, a petición de cualquiera de los cónyuges sin especificar la causa. Entonces es una revolución impresionante en el mundo del divorcio, quedaron propiamente sin materia todas las causales, los juicios y las pruebas al respecto. El hecho de que haya un divorcio mucho más fácil, unilateral, obviamente hace que te puedas casar diciendo, pues, si no me gusta, me divorcio, cosa que no es lo correcto en el matrimonio. El problema es que la principal disfunción de un matrimonio sería el divorcio, y el divorcio causa una herida narcisista en cualquiera de ellos. Hay uno que rechaza al otro, que le dice no te quiero, no quiero estar contigo. Hay dolores, hay una fase terrible del duelo que puede durar 1 año o más, hay personas que nunca salen del duelo, y que persiguen a su cónyuge, a su excónyuge, a lo largo de toda la vida para causarle daños, alimentos, imputaciones, etc. Y que se mueren muchos años después con mucha rabia contra el otro cónyuge, imputándole la causa del divorcio. Eso daña sin duda la personalidad de los divorciantes. El Estado no se ha preocupado por dar salud mental a los divorciados. Creen que una vez decretado el divorcio por el juez, ya todo está resuelto, y eso no es verdad. Hay unas fases terribles también que deberían de ser atendidas como un problema de grave salud mental en México. Pero bueno, que se divorcien los cónyuges sin hijos, que uno sufra y el otro también o no, pues es un daño menor. El grave problema es cuando entramos al mundo del subsistema paterno-filial. Cuando se cumplen las funciones de ese sistema, felices también, funciones que no han cambiado. A pesar del cambio estructural de la familia y dinámica familiar, son las mismas, son necesarias el respeto de esas funciones. El problema es que los padres no conocemos, antes de serlo, cuáles son esas funciones. Y tenemos ideas muy confusas a propósito de cómo son los seres humanos y qué debemos aportar para su crecimiento, desarrollo y sanidad. Las funciones
del sistema paterno-filial surgen casualmente cuando le nace a la pareja el primer hijo. Y también cuando le nace a la madre su primer hijo aún sin padre, también un poco acotado, un poco limitado, un poco defectuoso, porque la verdad que las funciones del sistema paterno-filial parten de la existencia o de la presunta existencia de un padre y de una madre, porque los dos se alternan o ejercitan alguna de las funciones propias de ese subsistema, ¿no? Entonces, el advenimiento de un hijo cambia la estructura de la familia y aún manteniendo las condiciones relativas al matrimonio, del sistema conyugal, nacen nuevas funciones, a cargo de los padres hacia el hijo y luego a lo largo del tiempo del hijo hacia los padres también. Y esas funciones deberían de ser aprendidas en la escuela y repetidas, y los medios de comunicación deben llamar la atención a ella, porque los defectos en el cumplimiento de esas funciones producen la gravísima disfunción de la familia, que, y lo platicamos luego si tenemos un poco de tiempo, ya no te conducen al simple divorcio doloroso y eterno que viven las parejas, sino hacen que los hijos sean personas desgraciadas, no desarrolladas, drogadictos, alcohólicos, suicidas y particularmente delincuentes. Entonces, los defectos del sistema paterno-filial, hablemos de ellos, porque ahí está el gravísimo problema también de esta sociedad, está en esos propios defectos. Ahí vas a poder ubicar, no sé, la drogadicción y el alcoholismo, la violencia intrafamiliar hacia los hijos, que es gravísima, el abandono y otras cosas. Pero te digo, si yo, que soy criminólogo de origen, penalista, pero ahora muy enamorado del derecho de familia, me preguntaras cuál es el factotum de la criminalidad, es el factor más importante del delito, te diría que son las disfunciones familiares, particularmente la del mundo paterno-filial. Exacto. Es todo un tema, ¿no? El asunto de los hijos en esta transformación, en estos cambios constantes. ¿Cómo podríamos estar diciendo que se encuentran los hijos en este nuevo paradigma, en estos cambios de familia? Pues muchos de ellos con incertidumbre, ¿no? sobre a veces el futuro. La familia trata de proveer a veces lo básico y lo que es urgente, que es a veces el alimento, y se descuida toda la cuestión de la socialización de los hijos, la cuestión de brindar ese blindaje para pues, que puedan enfrentar, ¿verdad?, fuera del hogar, todo lo que en el medio les rodea. Hay hijos con autoestimas pues muy no fortalecidas, ¿no? Entonces, como mencionaba, pueden ser fácilmente atraídos por otros pares, grupos también que les puedan brindar a lo mejor eso que en el hogar no hay, ¿no? Por un lado, y por otro, pues las familias también, los hijos juegan un papel fundamental en la cuestión de a veces la comunicación en esa brecha generacional, ¿verdad? De los padres. Si los padres son adultos y ellos pequeños, con lo que hablábamos de que ahora los matrimonios pues o las uniones tienen hijos a edades más tardías, pues ya hay también así como un bastante brecha en cuestión de esa comunicación, porque ellos están expuestos a información que a lo mejor los padres no han tenido y que necesitamos sentarnos, ¿no?, para poder dialogar, para poder ver qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos sueñan, qué de todo eso que está alrededor les está afectando y cómo poder seguir cumpliendo pues la familia con esa función de sacar esos hijos y esos ciudadanos que pues, la sociedad está requiriendo, ¿no? Cuando nos referimos que la familia es la principal transmisora de valores hacia los hijos y que esto está en crisis, ¿de qué estamos hablando en términos concretos? ¿Qué está provocando esto? Pues yo pienso que los valores siempre van a estar presentes, se ejercen a lo mejor desde como te los va requiriendo la situación, pero sí yo parto del hecho de que hay muchos jóvenes que no es que no tengan valores, sino que al momento de enfrentarse están debilitados en su cuestión afectiva y por camaradería, por hacerse amigos, por pertenecer a un grupo, pueden, ¿verdad?, estos valores o estos principios que pudieron estar presentes en el hogar, o sea, no sopesarlos y caer, pues,
pudiéramos decirlo así, en alguna red de delincuencia o consumo de adicciones, que no es el único factor, vuelvo a repetir, ¿verdad? Hay otros también que pueden estar incidiendo, pero que sí, los valores son fundamentales y el hogar es una de las funciones también que le correspondan, ¿no? Lo que es la educación de los hijos. Muy bien. Estamos hablando sobre el tema de familia. Vamos a seguir conversando con nuestros invitados en un momento más. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre familia. Y doctor Soto Lamadrid, ¿cómo podemos, qué acciones pueden tomarse para fortalecer la familia? Y uno tiene que ver con que tengan la información suficiente para que se cumplan con las funciones, los roles que juega cada uno de los integrantes. Sí, bueno, la verdad es que la familia debe ser fortalecida desde el Estado, desde los medios de comunicación, porque en la familia se forja la base de la personalidad del individuo, pero no solamente ahí. Después están los medios de comunicación, está la escuela, está el microgrupo, la comunidad donde vive el menor, y bueno, habría que hablar de valores, y la pregunta es, ¿valores de quién? ¿Los padres tienen valores que transmitir? En este momento de nuestra sociedad, de nuestra cultura, hay valores que podamos decir son permanentes, todo está en evolución. Te decía, del matrimonio homosexual es un cambio de valores, un cambio de paradigmas también. Lo de la unión libre, por ejemplo, antes era increíble e insoportable y hoy es perfectamente entendible también. Entonces, los valores están cambiando, entonces es difícil decir cuáles valores deben contener la familia. Lo que sí te digo es esto, la primera función del subsistema paterno-filial es la función nutricia, podríamos llamarle alimenticia, ¿no? Pero no se queda solo en los alimentos materiales, en los llamados alimentos jurídicos, que es comida, vestido, casa, medicina, atención médica, y algunos incluyen educación y diversión sana de los menores, ¿no? Que eso deberíamos de hacerlo todos los padres respecto al menor, y que se ha venido prolongando jurídicamente en nuestro tiempo, porque hoy ya no termina a los 18 años, se puede prolongar más allá de ello cuando el menor estudia una carrera, hasta los 25, 24 años, nos entendemos, porque el menor sigue necesitando de alimentos de los padres, ¿no? Pero bueno, el tema de los alimentos materiales es el menos importante y sin embargo es un problema gravísimo en sociedad. Si vas a los DIF y les preguntas cuál es el problema que tienen, el impago de alimentos, el incumplimiento de obligaciones familiares, que es un problema de todo el mundo, de los países desarrollados y que tiene muchas razones. Una de ellas es la falta de empleo, la enfermedad, la carga. Otras son mala actitud de los padres hacia la familia, si quieres, insensibilidad, pero particularmente un tema que ha hecho oclusión en nuestro siglo, a saber, el síndrome de alienación parental. Cuando uno de los padres, separado del otro, boicotea su figura, lo rechaza ante los hijos, le impide el derecho de visita, probablemente el otro padre devuelva también de alguna manera el golpe, no pagando alimentos. También por acá, alienación parental, rechazo del padre, por allá no te pago alimentos. Entonces necesitamos entender el problema para resolverlo. Hay un segundo tipo de alimentación de los hijos, la nutrición afectiva, psicológica, indispensable, necesaria, y que los padres no se dan cuenta y no la practican. Hay que proteger al niño desde que nace, porque el pobrecito, como no conoce el mundo, también los ruidos, el dolor, el hambre, también los cólicos, la rosadura de los pañales, les hace temer la muerte, les angustia. Produce la muerte de cuna. Entonces, los padres, particularmente la madre, están dotados también para no solamente curar al niño, darle alimentos y protegerlo, sino quitarle sus miedos, protegerlo, acariciarlo, cantarle, etcétera, entendiendo que el niño está sufriendo terribles miedos que pueden paralizar su corazón. También. Entonces, la nutrición afectiva pasa por la leche materna, no por la leche misma, sino por la cercanía del cuerpo de la madre, la tranquilidad del recién nacido al reconocer a su madre, corazón, olor, calor del cuerpo humano. Entonces, habría que estudiar e informar a la población cómo se hace esa nutrición afectiva o psicológica que permite que el niño crezca seguro de sí mismo, que vaya disminuyendo lentamente a través de los años las fobias, los miedos que todo el mundo tenemos a los lugares abiertos, cerrados, a lo que tú quieras, a los animales. ¿Está bien? Advierto que esa protección de la madre viene acompañada de la protección del padre. El padre toma su lugar en la protección de los hijos a una cierta edad, a los 5, a los 7 años. También esas son cosas que tenemos que estudiar. Pero la parte importante y que nos está fallando mucho en México es la función normativa. Los padres respecto de sus hijos deben de cumplir dos grandes funciones. Una, sorpresa de sorpresas, humanizarlos. Los niños cuando nacen tienen apariencia humana, pero son animalitos.
nacen genéticamente de lo que fue alguna vez su ancestro, los animales. Si nosotros no los enseñamos a ser seres humanos y los dejáramos, por ejemplo, en la selva, pues van a imitar a los animales, van a gatear y van a gruñir y van a comer carne cruda también, porque esa es su tendencia genética. Tenemos que hacerlos humanos. Nacen humanos en apariencia, pero no son humanos. ¿Qué significa? Pues hay que enseñarles a caminar, que es típico de los humanos, a hablar, que es típico de los humanos, a procesar los alimentos para comerlos, a vestirse, a asearse, pero eso es apariencia humana, sigue siendo, ¿no? Hay que enseñarles altruismo. Es importantísimo que se entienda que los humanos nos caracterizamos por ayudarnos unos a otros, porque somos una especie muy débil. Bueno, lo éramos, ya ahorita somos demás también. Y ese sentido gregario de los seres humanos, que nos ayudamos aunque no nos conozcamos, que debemos ayudarnos aunque no seamos parientes, este sentido del altruismo debe de educarse. Los niños no salen buenos y nobles y dulces también por nacimiento. Hay que enseñarles a dar limosna, hay que enseñarles a ayudar a los demás, también hay que poner el ejemplo paterno para que el niño crezca en esos sentimientos. Por eso utilizamos los términos que es muy humano o muy humanitario, refiriéndose a la gente que ayuda a los demás, que protege a los demás, que siente empatía por los demás. Nos está fallando el tema de la humanización también. Y cuando no enseñamos a los hijos a sentir ese sentimiento altruista hacia los demás, pues somos egoístas, somos rudos, somos hedonistas también, y es un mal camino. Pero la última fase de la familia a nivel paterno-filial es la parte normativa, la parte de la socialización. Hay que enseñar al niño a obedecer reglas. Si por el niño fuera, jamás iría a la escuela, no haría tareas, no se baña, come dulces y no limpia su cuarto. ¿Sí nos entendemos? Las reglas siempre son molestas, son incómodas para los adultos y para los niños. Hay que enseñarle a respetar reglas, a cruzar la calle cuando esté el semáforo en favor nuestro, a ir a la escuela a la hora que corresponde, a hacer las tareas, a vestirnos, a bañarnos, a lo que sea, a limpiar nuestro cuarto, porque ese es el inicio de lo que serán las tareas después cuando adulto. Si fallamos en la creación de obligaciones, si no sabemos enseñar a los niños cuál es el sentido de ese proceso de socialización, ese proceso normativo, los niños se vuelven rechazantes de la autoridad, desobedientes, libres, hedonistas, etcétera, que esas son características de la sociedad actual, precisamente esa. Entonces, ¿dónde nos está fallando? Nos está fallando en la función normativa, que corresponde por excelencia al padre más que a la madre. Puede ser la madre los primeros años, pero es el padre que hace a la figura de autoridad, el que impone normas, el que amenaza, aunque no lo haga, con castigos, ¿no? Entonces, ¿te imaginas la preocupación que tenemos en una sociedad como la nuestra, que hay muchas madres solteras, falta la figura paterna, hay muchísimos divorcios, que no tendría por qué faltar la figura paterna a pesar del divorcio, pero si hay un rechazo del otro padre por causa de venganzas ciertas o falsas, también no cabe duda que se está perdiendo un poco la figura paterna en la función normativa también. Y eso hace que los niños no obedezcan normas, y que los niños roben, que maten, los niños que violen y se escapen, lo que tú quieras, ¿no? El problema es que decíamos que el mal matrimonio, como una forma de familia, y que termine en divorcio, puede dañar a los cónyuges que son adultos y marcarlos para siempre, por toda la vida, con ese odio hacia el otro. Pero las disfunciones familiares en el núcleo paterno-filial pueden crear todos los problemas que conoces de familia, también provienen de estas disfunciones. El bullying que tanto nos preocupa, que es el gran fenómeno del siglo, como si nunca hubiera existido, proviene en gran parte de la situación del niño en la familia, de la visión de la familia, del control de la familia, de los valores que dices que la familia tiene que ser. Cuando veas a un niño que sufre, pero sobre todo que hace bullying, también vete a ver qué pasa en su familia. No busques otro lado. Claro, son los amigos, el momento, lo que quieras, pero las frustraciones y violencia del menor puedes encontrar en la familia. También, cuando veas a un delincuente con la Virgen de Guadalupe tatuada en el pecho, que cortó a su víctima en 8 partes y que la apuñalaba sin razón, es muy probable, porque ya se han hecho estudios también de antecedentes, son niños maltratados, son niños abandonados, son niños violados. ¿También? Entonces, los niños abandónicos, los niños maltratados, por ejemplo, los niños que no se le ha ocupado el padre de hacer la figura paterna y enseñar el sistema normativo, son delincuentes, son drogadictos, son alcohólicos, son suicidas, si nos entendemos. Pero en el mejor de los casos, seres inseguros, que no saben crear una familia, también que temen pues, a las relaciones humanas. Entonces, obviamente, cuando digo yo que el factor de la criminalidad y también de las conductas desviadas
son las disfunciones de la familia, eso es una llamada de atención al Estado, pero también a la sociedad y a los medios de comunicación, para poner atención en esto que produce tantos males en una sociedad como la nuestra. Una familia en crisis, ¿qué alternativas tiene para poder abordarla y salir, recuperar la fortaleza? Pues como comentaba el doctor, el Estado cumple una función muy importante. Hay instituciones que en hecho, pues, ¿verdad?, tienen un fundamento de apoyo para la familia. Desafortunadamente, a veces el uso que se le da a estas instancias no es para prevenir, pues, o sea, las problemáticas, sino ya para atenderlas y a veces cuando ya son crónicas. Es recomendable que al pensar en formar una familia se trabaje, ¿verdad?, el aspecto de educarse sobre cuáles son las funciones de la familia que le corresponden, que se vaya con la certeza de la responsabilidad que se adquiere, que las personas que van a formar la familia puedan tener acceso a educarse en escuelas para padres, que hay algunas instituciones que las proveen, tanto en lo que es la Secretaría de Educación Pública, a través de las primarias, incluso desde los programas que ellos manejan. Lo que es también, pues, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a través de, pues, instancias que dan atención para prevenir estas situaciones, pero también para atender las que ya tienen los problemas. Hay centros también de apoyo para lo que es la salud mental, tanto para menores como también para personas adultas, y pues tenemos también lo que es la orientación familiar a través, pues, de asociaciones civiles o particulares, ¿no?, que también son apoyos para brindarle a la familia. El caso es no quedarse encerrado en la problemática, sino poder externar, sacar, ¿verdad? Todos, como le comento, formamos parte de una sociedad en donde tenemos interacción con escuelas, con nuestra propia comunidad, a lo mejor ahí cercano a donde se vive, hay alguna instancia en donde se le pueda proveer de este tipo de apoyo. No descartamos tampoco para nada también el apoyo que puede tener la iglesia a través de sus diferentes instancias, ¿verdad? Sin ningún credo o religión, pues lo que la familia también se adapte mejor, ¿no?, a ello. Entonces, creo fundamental que la familia debe de construir en el ser humano lo que es, pues, la función esta nutricia afectiva, ¿verdad?, que es el amor, el reconocimiento y sobre todo que la persona sienta ese sentido de pertenencia. Y el primer grupo con el que nos identificamos y que somos parte de él, pues es la familia. Cuando no lo tenemos, pues crecemos, como ya lo mencionaba, inseguros, inciertos, y creo que es una función muy importante. Hay mucho por hacer y hay muchas organizaciones que están dispuestas también a brindar este tipo de ayuda. Hay que defenderla. Claro que sí. Muy bien. Con eso estamos terminando el programa. Queremos dar las gracias a la doctora Jacobet Rosas Yepes, académica de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. Maestra, muchas gracias. Al doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, también académico de la Universidad de Sonora, muchas gracias. El tema de la familia es un tema que está en el centro de la discusión de muchos, digamos, grupos y especialistas, pero lo más importante es que se convierta en un espacio donde se puedan desarrollar con armonía, con respeto, con plenitud, no solamente los padres, los hijos, sino en su conjunto, ¿no? Mejores familias van a permitir hacer una mejor sociedad. Es una apuesta segura. Yo soy Marco Paz y los espero en la próxima edición.